La Iglesia, cada vez que celebramos la Santa Misa, nos ofrece el alimento de la palabra de Dios. Por eso en este domingo se quiere hacer hincapié en ese don que Dios nos ha dado, en su palabra que contenemos en la Sagrada Escritura, pero no solamente en ella, sino también en la tradición de la Iglesia, que la Iglesia a través de su magisterio nos expresa y nos da como alimento. Palabra de Dios que es alimento para nuestra inteligencia y para nuestra alma. Palabra de Dios que nos ilumina sobre las verdades eternas, sobre el misterio de Dios, pero también sobre nuestro propio misterio, el misterio del ser humano, comprendido a la luz de la creación, comprendido también a la luz de la redención. Palabra de Dios que nos exhorta continuamente a la práctica del bien y a abandonar el pecado y las obras malas. Palabra de Dios que a veces nos anima y nos levanta de nuestro decaimiento. Palabra de Dios que otras veces nos denuncia nuestras incoherencias, nuestros respetos humanos o incluso nuestras propias debilidades. Palabra de Dios que tiene fuerza para convertir nuestro corazón. Palabra de Dios que nos lleva a vivir siempre agradando a Dios nuestro Señor. Y es en definitiva lo que resume el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, que hoy en el Evangelio acabamos de escuchar, que consistía en una predicación muy sencilla: convertíos y creed en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Parece que la palabra conversión la hemos reducido al tiempo de la Cuaresma, pero en definitiva toda la vida del hombre es una conversión a Dios, una vuelta a Dios. San Benito, en su regla, establece en definitiva que aquello que va a prescribir para los monjes es la vida de conversión, de vuelta a Dios nuestro Señor, porque por el pecado el hombre da la espalda a Dios y comienza un camino de alejamiento que, si no es capaz de convertirse, de volverse hacia Dios, va encaminado a la condenación, al infierno. La conversión es volvernos de cara a Dios, ponernos frente a Él y buscarle en todas las cosas, guardando sus mandamientos. Convertíos y creed en el Evangelio, porque en definitiva la conversión es que nosotros tenemos que volvernos, convertirnos a la palabra de Dios. La tentación de ayer, de hoy y de mañana, nuestra propia tentación, es querer convertir el Evangelio a nosotros mismos. Este apartado de la religión me gusta, lo cojo. Esto no me gusta tanto, me desagrada, lo aparto. Este mandamiento me parece muy interesante, no robarás, y mira lo que me roba el Estado con los impuestos. Pero en cambio, el sexto mandamiento o el quinto, no matarás, no me interesa tanto. Y eso es la tentación que constantemente podemos tener. San Francisco de Asís, en su conversión, afirmaba aquello: quiero cumplir, quiero vivir el Evangelio, pero el Evangelio sin glosa. ¿Qué quería decir con esa expresión? Que quería vivir la palabra de Cristo auténtica, no cuando nosotros la adaptamos y la queremos modificar a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia moda, a nuestros propios gustos. El Evangelio, la pureza del Evangelio, convertíos y creed en el Evangelio. Hay que tener humildad para poder convertirse. El soberbio no se quiere convertir. El soberbio se autosatisface consigo mismo, se autoconvence consigo mismo y considera que está siempre en la verdad. Para convertirse es necesario la humildad de poner nuestro oído atento a la palabra de Cristo, a su Evangelio, al deseo de agradar a Dios y, en definitiva, a buscar nuestra salvación, que es el fin para el que hemos venido a este mundo. Jesús invitaba a la gente
convertíos y creed en el Evangelio. Una conversión y una fe en el Evangelio que tiene una concreción en estas personas, en los apóstoles, pues Jesús, pasando por el lago, los llama y les llama también a la conversión de pescadores a ser pescadores de hombres. La vida de los apóstoles, en definitiva, se transforma, cambia. Son ellos los mismos, pero el fin de su existencia, de su vida, cambiará por la palabra de Cristo. Esa invitación a la conversión no puede ser simplemente un sentimiento general, sino que lógicamente se ha de concretar también en nuestra vida. Aquello que desagrada a Dios, aquello que me aparta de Él, de eso es de lo que me tengo que convertir. Tengo que volverme al Señor y tengo que acercarme a Él por medio de las virtudes y por medio de la práctica del bien. Los ninivitas escucharon la voz del profeta Jonás y se convirtieron. Fueron capaces de ser humildes y de poner sus vidas nuevamente ante Dios nuestro Señor. Hicieron penitencia por sus pecados y Dios les perdonó. Nosotros hemos de también buscar esa humildad para poder convertirnos al Señor cada día. Estaba esto muy bien expresado, vamos a decir, plásticamente, cuando la liturgia de toda la Iglesia se celebraba az orientem, todos vueltos hacia el Señor, todos mirando a Cristo, no mirándonos a nosotros mismos, sino mirándolo a Él, que es el único modelo, el sentido de nuestras vidas, nuestro Rey y Señor, nuestro único bienhechor. La frase del apóstol San Pablo en la epístola, en la segunda lectura, me gusta mucho repetirla: la representación de este mundo se termina. Tenemos que darnos cuenta que estamos de paso, que aquí no tenemos morada permanente, que lo que acontece en el mundo, lo que acontece en la misma Iglesia, lo que acontece a nuestro alrededor, no deja de ser una representación, un teatro. Los valores eternos, aquello que no cambia, es Dios nuestro Señor, las verdades de nuestra fe y, en definitiva, la salvación eterna. Esto nos ayudará a dar importancia a lo que tiene importancia, a preocuparnos por aquello que vale la pena preocuparnos. Eso nos librará también muchas veces de la ansiedad que nos produce este mundo estrepitoso, este mundo estresado en el que nos ha tocado vivir, poniendo nuestro corazón, poniendo nuestra mente en esos bienes eternos, inmutables, que no cambian. Convertíos y creed en el Evangelio. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia de la conversión, que mueva nuestra voluntad, la afiance y la fortaleza para caminar cada día hacia Él,